Muy buenas tardes. Estamos de nuevo como cada semana con el proyecto científico de el cambio vital tras una ECM. Como cada semana tenemos un invitado, una persona que gentilmente quiere contribuir al proyecto, a contarnos su experiencia, a contarnos qué pasó después de su ECM. Hoy tenemos con nosotros desde Colombia Alfredo Martínez. Alfredo, muy bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por querer participar en el proyecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ana. Para mí, la verdad, es un honor hacer parte de este proyecto tan importante para todas las personas, ¿no? Es importante, si uno ha experimentado este tipo de experiencias, pues poderlas contar a las demás personas, ¿no? Y sobre todo transmitir ese mensaje que le ha llegado a uno a todos los demás. Alfredo, después de esta experiencia, de una experiencia como esta, intensa, profunda, le podríamos dar muchos calificativos, ¿no? Pero al menos singular, ¿verdad? Al menos vamos a decir que son experiencias singulares en la vida de una persona. ¿Podrías decirme cómo cambió tu forma de verte a ti mismo, de ver el mundo, de ver la realidad que te rodeaba? ¿Sentiste mucha diferencia entre la persona antes de la experiencia y la persona que transitó después el cambio tras esa experiencia? Incluso si hubo algún aspecto en la diferenciación. Es decir, puede haber cambios en la creencia. Yo sé que es un país católico, la mayoría de la gente en Sudamérica, igual que en España, eh, tiene creencias, ¿no? En Dios, en la religión. En tu caso hubo algún cambio en ese particular, incluso en tus creencias espirituales, en saber que ya no había muerte, ¿no? Y que por tanto hay vida después de la vida. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Podrías contarme? Claro que sí, así es. Pues sí, o sea, uno tiene cambios, o sea, uno experimenta unas situaciones que jamás las ha vivenciado, entonces pues claro que uno va a tener un cambio, ¿no? En este caso, digamos, mis cambios más fundamentales han sido acercarme más hacia la espiritualidad. O sea, porque yo me di cuenta, lo experimenté, lo vivencié y puedo dar testimonio, entonces que nosotros no solo somos unos seres tridimensionales como nos vemos aquí, ¿no? Que estamos aquí en este espacio, como nos dicen las matemáticas, tenemos un ancho, largo, alto, un volumen, y estamos en una escala del tiempo. No, nosotros no solo somos eso, sino que somos sobre todo espíritus, y yo me di cuenta de eso, somos una energía. Y hay, aparte de eso, yo me di cuenta que también existen otros planos u otras dimensiones que son diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados. Y por el hecho de que nosotros, con nuestro cuerpo, los órganos que tenemos, no podemos acceder a esas dimensiones, no quiere decir que no existan. Y gracias a la experiencia que yo tuve, pues puedo decirlo, soy afortunado, he podido encontrarme, he podido estar en otros planos espirituales, encontrarme con otros seres superiores y sobre todo en la parte religiosa fundamental, lo que me preguntabas al inicio, mis creencias sobre Dios. Después de esta experiencia realmente creo y muchísimo más. ¿Por qué? Porque lo sentí, lo viví, lo experimenté. Entonces, claro, uno viene con una formación católica, pero realmente uno se da cuenta que en la formación católica hace falta más variables, podríamos decirlo así. Y con el tema espiritual nos damos cuenta de esas variables, ¿no? Que nos hacen falta y que realmente son supremamente importantes para nuestro progreso espiritual, para que nos dé realmente el sentido a la vida, por qué estamos aquí y sobre todo para qué estamos acá, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito de estar en este existir? ¿Cómo fue tu experiencia, Alfredo? ¿Cómo fue tu ECM? ¿Qué pasó? Bueno, mi experiencia fue, yo lo ¿Y podría a qué edad? decir un poquito y a- particular, ¿no? Ujú. Me ocurrió hace aproximadamente un año, en julio del año pasado, del 2023. Yo creo que se sumaron muchísimos factores, ¿no? Que desencadenaron que el cuerpo, digamos, esté como al colapso, ¿no? De pronto por mi situación laboral, yo tenía en esos momentos un cargo, pues, de oficial
de mucha responsabilidad, ¿no? Entonces yo pues revisaba y aprobaba proyectos del sector en el que yo trabajo, que es agua potable, alcantarillado y demás. Entonces tenía una gran responsabilidad de revisar los proyectos que estén muy bien para cuando pues se ejecuten no tengan problemas. Aparte de ese trabajo principal, pues yo también soy profesor universitario, entonces también tenía mis clases y también asesorías también a firmas de ingeniería y demás. Entonces ahí ya se puede ir imaginando como todo ese gran volumen, ¿no? Ese estrés laboral que uno pues manejaba. Ya me venían diciendo algunos médicos y demás que pues uno tenía que cuidarse y sobre todo en la parte nerviosa, en toda la cuestión del estrés, porque el estrés llega un momento, es como la olla a presión, que llega un momento y explota, ¿no? Y uno realmente no dimensiona como esas cuestiones. Aparte de eso, sumémosle también, pues, todas las cuestiones familiares, ¿no? Los problemas que pueden haber en familia, en pareja, con mis hijas, que están en una edad ya pasando la adolescencia, entrando a la adultez. Entonces, todo eso, pues yo creo que fue sumando muchas cosas. Entonces teníamos, así rápidamente, porque la experiencia, pues de pronto nos demoramos mucho, teníamos un viaje al otro día, ¿no? Íbamos a salir de aquí de la ciudad de Pasto, donde yo vivo, a la ciudad de Cali, son unas 8 o 9 horas por tierra. Entonces íbamos a salir al mediodía, yo en la mañana iba a ir a trabajar, entonces esa noche estaba organizando pues todo el tema del viaje, realizando el vehículo y demás. Tuvimos aquí como una discusión familiar, entonces, preferí quedarme un poquito más tiempo en mi estudio, aquí en el espacio donde tengo para trabajar, y a eso aproximadamente de la medianoche, como de pronto imprudencias que uno hace, ¿no? Aquí en mi ciudad es una ciudad de clima muy frío, y precisamente en julio, agosto, aquí pues es una época de muchos vientos y la temperatura baja. Entonces salgo como a la medianoche a pasear a una de las perritas que nosotros tenemos, y yo sentí un frío, pero muy profundo. La verdad, nunca había sentido ese frío. Me llegó al interior, como podríamos decirlo así, literalmente a los huesos, lo sentí internamente, cosa que no aguanté más de 5 minutos en la calle y regresé inmediatamente acá al apartamento. Dije, me voy a quedar aquí unos minuticos organizando algunas cosas del trabajo. Me preparé una aromática y para precisamente conciliar el sueño rápidamente, he tomado como unas goticas de unos medicamentos para conciliar el sueño y demás. Entonces, cuando yo me tomo estas goticas, algo como que dentro de mí me dijo, no lo hagas, uy, ya lo hiciste, como que hiciste algo mal, embarraste, como decimos acá en Colombia. Yo, bueno, llego y me acuesto, ya eran tipo 12:30, 1 de la mañana, me acuesto, tenía mucho frío, pero afortunadamente pude como conciliar el sueño rápidamente. Pero a eso yo creo que tipo 4, 4:30 de la mañana empezó, digamos, toda mi experiencia. Eh, yo estaba durmiendo, pero dentro de mi sueño me desperté, o sea, tuve la sensación de que estoy vivo, que estoy despierto, y a todo este costado derecho se me iluminó una estrella. Yo no miré un túnel, nada de eso, sino una estrella, pero una estrella muy hermosa, muy luminosa, de unos colores como metalizados, plateados, blancos, unos visos amarillos, algo muy bonito que realmente no me daba miedo, pero sí me causaba como asombro. Yo, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Y de ahí empezó, pues, mejor dicho, un paso como a otra dimensión y empecé a entrar en contacto con seres que yo nunca había visto y seres que no te puedo describir como su figura, su forma, sino que uno trata como de asemejarlos a algo de aquí de nuestra realidad. Yo sabía que ellos estaban vivos, entraban en contacto conmigo, pero eso, digamos, fue un frenesí tan duro que cuando uno trataba como de comprenderlos qué eran, e inmediatamente como que cambiaban de forma. Entonces yo en mi conciencia, porque yo no me podía ver ni mi cuerpo, yo era Alfredo, pero era netamente conciencia, mi pensamiento. Mm, Una cuando yo pregunta, estaba como, sí. discúlpame, una pregunta. En ese orden de cosas, ¿tú sentías que estabas fuera del cuerpo o que estabas en todas las partes a la vez, en todos los lugares a la vez? No, yo estaba fuera del cuerpo, estaba como en un espacio oscuro, podría decirlo así, asemejándolo como fuera del planeta, como en el universo, ¿sí? Un lugar oscuro, pero yo era netamente conciencia, netamente pensamiento. Eh, Después de eso, empezaron, digamos, como, pues, yo estaba muy angustiado porque yo dije, no, pues, no estoy en mi cuerpo, seguramente mi cuerpo colapsó, fue lo primero que yo pensé. Me imaginé, pues seguramente por todo lo que yo miraba,
cosas que no podía comprender, yo pensé que me dio algo en mi cabeza, seguramente dije, claro, fue ese choque de frío, el estrés, algo me pasó, dije, y algo me ocurrió en mi cabeza, no sé, me dio un aneurisma, no sé, algo así me imaginaba yo y pues eso me empezó a dar mucha angustia porque dije, no, pues ¿dónde estoy? Yo no puedo dejar a mi familia, nada de eso. Entonces me entró una desesperación pues muy profunda. Y, y cuando de pronto yo entré como a una escena, ¿no? Como a una escena de mi infancia, como a un parque donde yo cerca quedaba la casa cuando yo vivía cuando yo tenía unos 5 o 6 años, y miré al otro extremo del parque que venía como un ser. Yo no te puedo describir como la forma, pero te puedo decir que era como un caballito, digamos, pequeño, como algo plastificado, incluso su cuello no salía del centro, sino como de un extremo, y él venía como muy feliz y venía con un poco como de niños. Alguien que estaba ahí cerca me dijo, Alfredo, no hables con él, no entres en contacto con él, él es muy simpático, pero te puede perturbar, te puede enloquecer. Y cuando él llegó donde yo estaba, me saludó, hola Alfredo, y yo le respondo el saludo. Lo hiciste, me dijeron. Y ahí empezó, mejor dicho, yo empecé a como mirar colores, cosas, bueno, y me fui como, digamos, a un abismo, o sea, me fui y perdí como mi conciencia. Y eso fue tan complejo porque incluso yo perdí hasta como la noción de quién era, cómo me llamaba, se me borraron como todos mis recuerdos, entonces entré en un caos, ¿no? Algo muy, 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 muy realmente complejo. Lo único que podía como salir de mí era orar, o sea, yo lo único que dije, no, pues, ¿qué hago? Tanto hacer como hasta, imaginémonos que me había olvidado hasta mi nombre, entonces era tan complejo que yo dije, no, pues, ¿qué hago? Y lo único empezar a orar, pero pues las oraciones incluso se me habían olvidado y con tanto esfuerzo podía como por lo menos orar un Padre Nuestro, pedirle al ángel de la guarda y en medio de la oración era tan complejo que como que me olvidaba qué estoy haciendo. Entonces realmente era algo súper, súper complejo, pero fue tanto como el poder, digamos, de la oración, el pedirle a Dios, a Jesús, a mi ángel de la guarda que me saque de esa situación, que cuando de pronto yo me doy cuenta, me siento como acompañado, o sea, no veo a nadie más, sino que sentía la presencia de unos seres superiores. Y me dijeron, no te preocupes, no te preocupes, todo va a estar bien. Cuando en ese momento yo llego y como que despierto aquí a este momento, a la realidad. Pero ese despertar fue muy, muy extraño porque, o sea, yo estaba aquí en esta realidad como la conocemos, pero acá, digamos, como en un extremo tenía como otra ventana y aquí era como un portal hacia la otra dimensión. Incluso ahí estaban estos otros seres, por ejemplo, el que te digo, el que era como un muñequito, como un animalito que estaba ahí mirándome y yo no lo quería ver porque cuando apenas yo lo miraba a él, todo, digamos, como que se trastornaba. Lo único que yo hice cuando como que empiezo a despertarme aquí, yo sentía que estaba muy mareado, todo me daba vueltas, la despierto a mi esposa y le digo, Amparo, Amparo, Dios existe, acabo de contactar con él, le dije yo. Me levanto de mi cama, voy, yo creo que botando todas las cosas que estaban a mi alrededor esas horas, me tomo un vaso de agua y alcanzo a regresar a mi cama. Yo lo primero que hago es como prender la radio, porque la radio me hacía sentir como ese polo a tierra, saber que no estoy en otros lados, sino que estoy aquí, ¿no? En esta realidad. Preciso suena una canción muy, muy bonita a esas horas de la mañana y esa canción decía, abrázame, yo le decía a mi esposa, abrázame, hazme sentir que estoy vivo, hazme sentir que estoy aquí, no me dejes ir. Pero yo apenas cerraba mis ojos, volvía, ¿no? Volvía como a donde estaba. Esa situación yo estuve, digamos, como de manera intermitente entre esta realidad y el otro mundo, las otras realidades, aproximadamente 3 días. Claro que del primero al tercer día la intensidad fue como disminuyendo. Eh, yo allá aprendí realmente muchísimas cosas, ¿no? Pero lo más complejo fue eso, o sea, sentir que tú ya no estás en tu cuerpo y que te das cuenta que estás en otra dimensión, en otro espacio y que hay otros seres superiores, ¿no? Entonces, eso es como lo más bonito de mi experiencia. Fue muy complejo porque yo realmente pensé que me iba a ir de aquí o si yo regresaba aquí a este existir, y me imaginaba yo que no iba a regresar con mis facultades al 100%. Me iba a imaginar que iba a regresar con algún problema neurológico y demás, y eso era lo que a mí más me preocupaba y lo que me generaba un choque emocional muy, pero muy fuerte allá en los otros planos espirituales donde estuve.
Una curiosidad que tengo, Alfredo, cuando tú te levantas de la cama a tomar un vaso de agua, como a ver qué estaba pasando, ¿no? Yo creo que a tomar, como has dicho, contacto a tierra, ¿no? Cuando tú te Sí, levantas, andas normal, no tienes ningún problema de locomoción, todo está bien, te sientes dentro no, o todavía sentías una parte de ti fuera y otra dentro, porque está claro no, que estabas entre dos claro. fases. Eso era lo complejo, doctora Ana, o sea, porque yo estaba como en dos dimensiones al tiempo y era muy, muy complejo. O sea, aquí yo estaba como mareado, como nublado, ¿no? O sea, sentía mi cabeza como que iba a explotar. Y por eso es que cuando yo iba a ir a tomarme un vasito de agua, yo a las 4:30 de la mañana empecé a tumbar como todas las cosas. Yo creo que hice un escándalo en mi apartamento. Iba tumbando las sillas hasta que pude llegar a la cocina, tomarme un vaso de agua y como pude regresé a mi cama, pero realmente yo estaba pues muy mareado y estaba en contacto tanto aquí como en otra dimensión. Entonces estaba hablando con mi esposa y a la vez acá habían otros seres que me estaban hablando. Entonces yo no entendía lo que me pasaba y yo lo que pensaba era pues tengo un problema mental, algo me pasó, algo hizo que mi cabeza esté explotando. Eso era lo que me tenía pero angustiadísimo. Pensé que realmente ya no iba a quedar igual y que seguramente tenía que ir a parar así como estaba en un hospital psiquiátrico, era lo que me preocupaba, ¿no? Cuando estabas en contacto con el otro lado, con esos seres que te hablaban, ¿qué te decían y qué sensación tenías? ¿Sentías paz? ¿Pudiste sentir el amor, como contáis? ¿Cómo fue? Sí, o sea, fueron muchas, muchas sensaciones, ¿no? La primera, como te digo, con Estrella que yo miré aquí, pues fue algo muy bonito porque yo me di cuenta que Dios existe, o sea, desde ese instante, porque eso me alumbró todo el espacio donde yo ¿Por estaba. qué, Lo, Alfredo, por sí, qué al ver la estrella sentiste que Dios existía? ¿Qué fue lo que te llevó a ese pensamiento? yo lo sentía, o sea, porque a pesar, no puedo decir que yo sentía frío, calor, pero yo sentía un acompañamiento y sentía un amor cuando yo miré esa estrella. eh, Sentía, o sea, yo simplemente puedo describir eso, que sentía yo la presencia de otro ser. Entonces, por eso yo cuando a tanto hacer puedo despertar, lo primero que le dije a mi esposa fue, Amparo, Dios existe, lo sé, lo sentí. Y luego empecé a sentir y entrar en contacto con los otros seres. De los seres, por ejemplo, el que comentaba, él tenía unos nombres como de números, entonces me decía, yo soy el 4, soy el 7. Yo, pero ¿cómo así que eres un número? Entonces, sí, es que eso es igual, me decía yo la verdad no comprendía. Luego, pues digamos, pasando después como mucho tiempo al inicio fueron unas sensaciones pues muy fuertes, como un choque muy, muy fuerte de colores, objetos, cosas que yo miraba que yo la verdad no comprendía. Incluso antes de entrar en contacto con los seres superiores, yo lo que miré fue también eh, como matemáticas, digamos. Yo estaba en el universo y miraba como un plano cartesiano, ¿sí? Entonces yo podía como comprender mucho mejor lo que a mí me enseñaban, ¿no? En mis primeras clases de ingeniería, cuando uno mira matemáticas, cálculo, álgebra, bueno, tantas cuestiones, y miraba pues como las funciones matemáticas, pero las miraba, la verdad, muy hermoso, o sea, miraba como de unos colores dorados, plateados, entonces miraba unas cosas realmente hermosas. Miraba funciones en dos dimensiones, funciones en tres dimensiones, lo que uno mira, por ejemplo, las curvas de nivel del cuarto a la tercera dimensión. Entonces me hacían comprender muchas cosas, me decían, mira, estas son las dimensiones a las que tú estás acostumbrado a mirarlas, lo que tú ves en tu formación. eh, Algo así son los planos espirituales, me decían. Hay dos dimensiones, tú estás en la tercera, los puedes ver. La cuarta dimensión, tú escasamente con las matemáticas ves la sombra de esa dimensión, pero existe. Entonces hay otros planos. Entonces me daban como unas clases tan bonitas, como tan personalizadas, que yo la verdad uno quedaba asombrado, ¿no? Con todo lo que miraba y como tratándome de explicar muchas cosas en el lenguaje propio, ¿no? En este caso, pues a través de las matemáticas, pero también hubo otras cosas como en un lenguaje muy básico, ¿no? Eh, en una de esas, digamos, en uno de esos instantes,
yo como estaba así como en la oscuridad y mirando todo eso hacia el fondo, como si estuviera en el universo, miro que se acerca una estrella por allá, como un reflejo. Y cuando ya estaba muy cerca como de mí, que yo ya la podía observar, miro que eran como unas imágenes, ¿sí? Como unas imágenes como de cine, pero ahí se estaban, como fotograma, podríamos decirlo así, era una escena diferente de mi vida. Entonces empecé a mirar unas escenas de cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, cuando estaba terminando mi colegio, cuando estuve en el ejército, incluso de aquí de mi país, que me tocó prestar servicio, cuando estaba en la universidad y muchísimas cosas más. Cuando de pronto sentí como un empujón y entré a una de esas escenas, pero no eran escenas complejas, sino eran escenas de la cotidianidad. Me miraba yo cuando era joven, luego cuando estaba en la universidad con mis compañeros, miraba tantas cosas y salías. Entonces entrabas y salías de esas escenas. En una de esas escenas, precisamente, yo comentaba al inicio de la entrevista que tuve como una discusión familiar con mi esposa, precisamente la noche que me ocurrió este suceso. Y entonces esa noche hubo una discusión, yo no entendía francamente, o sea, el pensamiento como de mi esposa, los reclamos que me hacía, yo decía, pero ¿por qué? Y entonces yo le digo, no, pero es que estás mal, ¿no? Uno dice, pero tú estás loca, algo así, le digo, no, ¿por qué me dices eso a mí? Y cuando eso, yo entré y miro la escena precisamente aquí, preciso en este espacio en el que estoy en este momento, y yo no estaba en mi cuerpo, sino en el cuerpo de mi esposa. Es decir, me colocaron en el lugar de ella, en los zapatos de ella. Y yo estaba haciendo el reclamo y comprendía por qué estaba haciendo el reclamo. Y me miraba a mí y yo, pues con otra actitud también, entonces por eso ya la podía comprender ella, porque de esos reclamos y demás. Entonces a mí ahí me dieron una lección tan bonita que me decían, Alfredo, tú jamás vas a entender a las demás personas. Tú lo que puedes hacer es comprender a las demás personas. Es decir, en el entendimiento podrías llegar como a un 90%. Me daban cifras como yo para poder entender, ¿no? Para poder comprender esa situación. Entonces, todos los seres somos diferentes, entonces nosotros podemos acercarnos a ellos. Para ti algo es normal, pero para ellos no. Y claro, yo miraba, por ejemplo, desde la visión de ella, que ella tiene una mejor visión que la mía, no usa gafas, entonces miraba la escena pues mucho mejor, la temperatura, todo totalmente diferente a lo que uno vive. Entonces, eso fue tan bonito, esa lección, y muchas otras que a mí me dieron, que claro, pues todo eso a mí me ha cambiado la vida. Y lo bonito de esto es que, por ejemplo, esta lección que me dieron, yo no había Quedo anteriormente, un inciso, ¿sí? discúlpame. Qué bonito la diferencia entre la comprensión y el entendimiento. O sea, Sí, te quisieron transmitir, si no he entendido mal, que uno puede llegar a entender algo en un 80% o no, pero nuestra labor es comprender comprender lo exactamente, que el así otro es. está sintiendo o está demandando, independientemente que lo entendamos o no lo entendamos. Qué bonito. Así es. Eso fue muy, muy hermoso. Y lo bonito es que yo no había tenido contacto como con todo el tema de algo tan hermoso que hay ahora, que me ha acercado mucho la doctrina espírita, ¿no? Entonces, como 6 meses después, yo voy a una clase, o sea, nos invitan a la lectura del Evangelio según el espiritismo. Y la primera clase precisamente fue relacionada con lo que acabo de contar, porque lo que me dijeron es, tú nunca le vuelvas a decir a una persona loco, no le digas eso a nadie. Un primo tuvo también un problema y nosotros a veces, pues como que entre familia, pues y no falta que molestaba, decía, oye, Ricardo se enloqueció o algo le pasó. Entonces, eso fue lo que me dijeron, no le digan eso y pídele disculpas a tu primo. Y cuando vamos a la primera lección eh, del Evangelio, precisamente el tema era eso, ¿no? Que Jesús decía que a la gente no se le puede decir raca y mucho menos decirle loco. El día que yo voy a esa lección, yo quedé totalmente frío porque dije, esto es lo que a mí me lo dieron de manera personal, ¿no? Una clase puntual y expresa. Claro, porque realmente la gente no entra en locura, sino que son diferentes estados de conciencia. Supongo que esa Sí, sería la realidad que te enseñaron, ¿no? Que cada uno sí, tiene una realidad donde vive, en una conciencia, y esa conciencia con esa es con la que maneja. Supongo que cuando tú vas evolucionando en ese nivel de conciencia, llegas a comprender, que no a entender, sino a comprender. a ¿Así? comprender. Así es, Qué así bello. es.
¿Qué más Y escenas te mostraron? Porque te empujaban, ¿no? Era como una energía sí, que yo te hacía, entraba, ajá. ¿no? Y salir. Y me hacía escenificar, o sea, porque yo la miraba la escena que venía así, como digamos un fotograma, pero llegaba un momento que yo entraba y la personificaba y otra vez me miraba en diferentes épocas de mi vida, ¿no? Eso era pues la verdad muy bonito porque de eso me daban muchas lecciones, ¿no? O sea, pues me imagino que eso es como le dicen el examen de conciencia a la que pues pasamos cuando llegamos al mundo espiritual. Pero Otras uno se cuestiones siente, también, Alfredo, uno se siente culpable, se siente triste. Hay una sí. sensación de, Claro, o lo borran instantáneamente, o no, qué hace. uno siente todo, siente, eso la verdad es supremamente complejo, ¿no? Porque, y qué bueno que me hagas esta pregunta, porque precisamente quería comentar lo siguiente, ¿no? O sea, eso es una sensación tan compleja que uno siente el sufrimiento de las otras personas, que si de pronto le hiciste algo mal, lo hiciste sentir mal, por ejemplo, lo que comentaba de mi esposo, o sea, yo sentía, entonces yo decía, no, mira, pero con esto que, pues, ¿cómo? Y claro, sentía la angustia de ella, el mal genio, ¿no? Como la ira de ella y todo eso. Eh, yo tuve también en esos instantes unas cuestiones, unas enseñanzas tan bonitas que con el paso, digamos, del tiempo, ¿no? En esos ires y venires que en que yo estaba allá, llegan y me preguntan la espiritualidad, ¿no? Porque yo después de esto ya tuve contacto, digamos, con un ser que seguramente era mi guía espiritual, porque era tan amable, era como un amigo que yo, si yo lo conociera de toda mi vida, que me decía Alfredo, incluso a veces no me decía ni Alfredo, sino como a veces me llaman mis amigos, ¿no? Alfredín, Alfredini, o sea, tan amigable, ¿no? Yo no lo podía ver, pero yo lo sentía y me decía, no te preocupes, todo va a estar bien. Campeón, ya vas a salir de esta, tranquilo, tranquilo, campeón, vamos en buenas, ya casi, no te preocupes, vamos a salir. Y yo sí, seguro, pero yo necesito regresar a mi casa, tranquilo, no te preocupes, todavía no es hora, pero ya casi, ya vamos en buenas. En una de esas también se acerca como otro ser, ¿sí? Yo sabía que era un ser incluso superior a mi guía, y le dice, ¿cómo va? ¿Cómo va Alfredo? ¿No? Estaban hablando como cuando a veces hablan los médicos, ¿no? Me imagino. Y él le dice, no, va bien, ha evolucionado muy bien. Pues yo pienso que ha aprendido muchas cosas y él va evolucionando, me dice. Y entonces ya se acerca el otro ser y me pregunta, ¿cómo vas, Alfredo? Y yo me sentía como algo muy pequeñito, ¿no? Hablando con este otro ser, no sé, como cuando uno está en la universidad y hablas con el profe o el decano, o sea, como algo muy pequeñito se sentía uno. Y yo pues, no, pues como me daba como vergüenza, yo no, pues, no, ya, vamos mejorando, pues no me puedo sentir bien, le decía yo, pero pues ahí vamos. Entonces me decía, ya, listo. Me dijo, ¿cómo te fue en ese examen? Y yo, no, pues la verdad, difícil, ¿no? Ese examen de conciencia, ¿no? Porque pues eso duró mucho tiempo. Y llega y me dice, o sea, me hablaba como si conociera toda mi vida y me dice, seguro que ese examen, te lo aseguro que fue más difícil, por ejemplo, que ese examen que te hicieron allá en tu universidad, ese de cálculo 2 ese de ecuaciones diferenciales, esos de hidráulica, por ejemplo, de las materias como más difíciles, ¿no? Y yo, sí, claro, esos exámenes no eran nada en comparación con este. Así es, me dijeron, esos exámenes no son nada porque este es el examen realmente de tu vida. Y eso es lo que realmente debe importar. Entonces, cuando me dicen eso, yo, pues uno queda, pues totalmente desconcertado, uno, ¿no? Pero, o sea, porque tú piensas que lo más importante es esto, ¿no? Lo que tú estás haciendo aquí, tu trabajo, tus estudios, pero te das cuenta que eso pasa a un segundo plano, que realmente lo más importante es tu progreso moral, ¿no? Tu progreso espiritual. Entonces, eran cosas tan bonitas, tan hermosas que me decían, pero pues era duro, ¿no? Para que uno comprenda ese tipo de situaciones, pero pues yo pienso que es como una forma de que realmente esos conocimientos a uno le queden, ¿no? Si a uno le pegan como decir su Mm. sacudón en un momento, uno comprende, ¿no? Y ya te das cuenta realmente qué hay más allá, que la vida no termina en el momento que nuestro cuerpo fallece. ¿De qué manera pudiste integrar todo eso, toda esa experiencia en el bienestar, ¿no? Psicoemocional después, ¿no? Después de esa experiencia. ¿Y cómo crees que influyó o ha influido en tu forma de pensar, de sentir, en tu nivel de conciencia y en la responsabilidad
supongo, de los actos a partir de ese momento, porque ante esto hay un cambio vital en el nivel de conciencia, ¿no? La conciencia viene amplificada, ya hablaremos de eso. ¿Cómo integraste eso, Alfredo, cuando vuelves? No, pues yo he procurado integrar todas esas enseñanzas que me han dado a mí, pues de la mejor manera, ¿no? En toda la cotidianidad de mi vida, en mi trabajo y demás, ¿no? Porque era tanta mi angustia de querer pues, regresar acá. O sea, yo he escuchado que otras personas lo que quieren es quedarse a veces allá, pero conmigo era lo contrario. Yo quería regresar acá porque mis hijas no las puedo dejar, ¿no? A mi esposa, a mi mamá, y eso fue lo que me dijeron ellos, ¿no? Y me dieron una lección tan bonita que me daban a entender lo siguiente. Me decían, y me hacían ver como unas escenas, ¿no? De qué pasaría si yo, pues, me alejaba ya o fallecía en este plano terrenal. Entonces yo miraba que llegaban, por ejemplo, unas personas y, uy, qué pena, ¿no? Como gente que trabaja conmigo, qué pena el ingeniero, ya no está, su familia quedó sola, otros profesores también como que llegaban así, ¿no? De la universidad. Pero entonces me hacían ver, listo, mira, eso a la gente le va a durar 1 o 2 días, una semana, mira tu trabajo principal. Tal persona, la miraba yo sentada en mi escritorio, ella perfectamente puede ocupar tu cargo. Íbamos a la universidad y mira a otra persona dando mis clases. Mira, este profesor, él va a dar tus clases, no hay ningún problema. Esos otros trabajos que tú tienes, mira, esta o esta persona lo pueden hacer sin mayor inconveniente. Que lo hagan mejor o que no lo hagan tan bien como tú, no hay problema, pero ya te tienen tu reemplazo. Y después me hacían ver a mis hijas. Aquí está Gaby, aquí está Dani. Ellas, Alfredo, no van a tener reemplazo. Ellas no van a poder tener otro papá. Hacían ver a mi esposa, Amparo no va a tener otro esposo. Y no puede ser tan egoísta que puedes dejar a doña Cecilia, me decían así de mi mamá, que se llama así, ¿cómo vas a ser tan egoísta que vas a dejar a tu mamá sin su hijo? No puede ser así, Alfredo. Hay cosas que te pueden reemplazar, ya al otro día te tienen reemplazo, pero hay cosas que son irreemplazables. Y entonces ahí me dieron a entender la importancia de dedicarle, en vez de tiempo, concentración, tu esfuerzo al trabajo o cosas así, a lo que tú tienes a tu lado, ¿no? A tu familia, transmitirles el amor hacia ellos, a tu esposa, a tus padres, ¿no? Uno debe ser muy agradecido con ellos. Una vez que vuelves, ¿a qué cosas, personas o situaciones decidiste renunciar o tuviste que renunciar, Alfredo? A ver, cosas, por ejemplo, algunos hábitos, ¿no? Por ejemplo, yo ya, imagínate, vivimos aquí en un país cafetero, yo no puedo tomar café, algo también me dijo, no tomes café, que eso te puede como acelerar también la cuestión de neurológica. Licor, cero, después de esas épocas nada, ni vino, champaña para celebrar nada, tampoco, porque, no sé, me pasa algo raro, por ejemplo, está la gente al lado mío tomando, uno siente como el aroma y me empiezo como a marear, entonces hay cosas que ya no. ¿No? La alimentación, también hay unos alimentos que uno ya no le siente el sabor igual que antes. Me gustan más los alimentos que son naturales, más que los procesados. El sabor uno empecé, digamos, como a sentir, ¿no? Esas diferencias. Eh, el amor, por ejemplo, por estos temas espirituales. Después de eso, entré ya en contacto aquí en mi ciudad, no hay grupos espíritas, nada de eso, pero pudimos a través del internet contactarnos, ¿no? Con otros grupos y entonces he podido tener acceso a muchísimos libros, todos los libros de Allan Kardec y demás, que son la verdad hermosos, porque muchas de las cosas que están en esos libros me las dieron a mí como clases express. Entonces viene a ser eso, como los hábitos, la forma también como uno mira este mundo, ya uno lo mira pues muy diferente, ¿no? A como uno lo miraba antes, ya uno mira el tema material, que bueno, que voy a trabajar por conseguirme un mejor piso, como dicen en España o acá, o apartamento, que un mejor vehículo, ¿no? Pues tú eso realmente ya no le das como importancia, ¿no? Incluso, por ejemplo, al tema académico, por ejemplo, precisamente yo en esas épocas me iba a inscribir como a otra maestría y algo pasó, ya no me pude inscribir, pero entonces en vez de estudiar eso, estoy estudiando más todos estos temas espirituales, ¿no? Y todo el tema espírita. Y todos esos cambios yo he procurado tenerlos aquí en mi diario vivir. Algunas cosas también que yo he sentido es que
uno también algunas veces con situaciones que le preocupan, uno tiene como sueños como premonitorios, ¿no? Como del futuro, qué va a pasar. En diciembre, en enero, por ejemplo, aquí pues hubo cambio de administraciones departamentales, entonces yo tengo mi trabajo y como hay cambio de administración, entonces había incertidumbre si uno sigue, no continúa y yo precisamente miré esa escena, que me dijeron, no, Alfredo, tú no vas a continuar donde tú estabas porque ese trabajo te recarga mucho, tú vas a estar en otros lados. Y precisamente eso pasó, ya no trabajo en ese trabajo principal, ahora tengo otro tipo de trabajo, incluso en la universidad me cambié incluso de facultad de salud hacia ingeniería y estoy como dando ahora en estos momentos más materias propias de mi campo de saber. Entonces han sido muchas cosas realmente que a uno le han dado otra visión de este plano en el cual existimos, ¿no? Supongo que habrás renunciado a relaciones que no tienen ningún sentido, a discusiones que no llevan a ninguna parte. La relación con tu familia sufrió algún menoscabo porque debe ser difícil poder contar esto complicado, ¿no? Porque realmente la persona que regresa es una persona distinta a la que comenzó la experiencia. Sí, así es, pero afortunadamente para mi caso ha sido para bien, ¿no? Porque pues uno escucha que otras personas, incluso las parejas se separan y demás. Y hay Yo una lo considero, estadística, sí, 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 alta, ¿eh? Sí, eso, hay es una cierto. estadística alta. En mi caso, soy afortunado, me ha pasado lo contrario, ¿no? He tenido más acercamiento con mis hijas, con mi esposa también muchísimo más acercamiento porque pues valora mucho el que el estar uno pues a su lado, que yo no me haya ido de este plano. Ella precisamente también había empezado antes, como unos meses antes, con todos estos temas espirituales, a estudiar la doctrina espírita. Yo, después de mi suceso, ya empecé a estudiar y precisamente ella sí comprendió esta situación y la valoró. Ella realmente me dio mucho apoyo, apoyo emocional y demás, para durante el momento en el que yo estuve en esta crisis, como digamos cuando ya, post, ¿no? Cuando ya ocurrió esta situación de ello, antes, yo le agradezco mucho porque gracias a ella también pude entrar en contacto con otras personas que me han ayudado a comprender, ¿no? La situación que yo afronté y sobre todo eh, a sentirme, como me dijo alguna de las personas que pude entrar en contacto, me dijo, pero de aquí, pues del plano terrenal posterior, ¿no? Que ya me dijo, siéntete tú afortunado porque hay muchas, muy pocas personas que han vivido este tipo de situaciones que tú has vivido. Mientras de pronto algunas personas se te pueden reír, burlar, no te comprenden, hay otras personas que te dicen lo contrario. Siéntete afortunado, son muy pocas personas que han podido estar allá y nos pueden traer estos testimonios. Entonces, la verdad, para mí ha sido pues muy bonito, ¿no? El cambio que ha habido en mi familia y especialmente en mi núcleo familiar, ¿no? Mi esposa, mis hijas. ¿Tuviste en algún momento temor o miedo a contar la experiencia, a, a que te juzgaran, a no encontrarte en ese momento seguro de lo que la gente te iba a decir? Incluso pensaste, no lo cuento, mejor me lo callo y no lo cuento. ¿Cómo fue para ti ese Eh, momento? sí, es complejo, ¿no? O sea, mi esposa, yo ahí mismo, pues digamos, Y pues, le rápidamente se lo conté, conté. ¿no? Claro, ahí mismo, porque pues ella fue digamos, gracias a ella, yo creo que todavía sigo aquí en este plano, ¿no? Pero cuando hubo un momento que había que tomar la decisión, ¿no? Pues tú estás mal, vamos al hospital, me dice, ¿no? Entonces yo le dije, no, allá pues no me van a comprender la situación en la que yo estoy. Les digo, no, no me van a comprender, o sea, ¿cómo yo explico que estoy en dos, en tres dimensiones al mismo tiempo? O sea, pues seguro me van a llevar al hospital psiquiátrico, es lo que yo me imaginaba. Cuando tomamos la decisión de ir al hospital, pues fue un poquito complejo para mí porque yo no sabía, o sea, bueno, o sea, ¿qué explico? O sea, ¿qué les puedo decir allá en el hospital? Yo estoy aquí, allá, y precisamente cuando me hacen la valoración, lo que ellos piensan, lo primero que me dicen es que yo estoy drogado, que he tomado marihuana, no sé, algún Sí, estupefaciente, ¿sí? Y lo único alucinaciones. que me dijeron es, no, usted está alucinando.
no me mandaron absolutamente nada, váyase a su casa. Incluso pues yo me sentí mal, ¿no? Porque imagínate en el médico que pues te saquen, le dan prioridad, obviamente, pues había muchas personas en urgencias, no, váyase a su casa, descanse y ya. Entonces, no, pues yo decía, yo ahí pues me sentía mal, ¿no? Porque imagínate, los médicos no te daban una respuesta. En la tarde fuimos a, ya no a urgencias, sino a otro, pues, consulta general. Afortunadamente, pues ahí ya la doctora que me atendió ya, pues algo, digamos, tuvo, ¿no? Pues en su tratamiento más de flexibilidad, sí me mandó algunos medicamentos y suero y demás, y eso realmente me mejoró a mí un poquito la situación. Pero realmente, cuando tú cuentas esta situación en el servicio de salud, pues de una lo que piensan es que tú te metiste algo y estás alucinando, ¿no? Sí, Y porque con ¿qué las demás personas, sí, razón te claro, daba? ¿Qué cuando tú razón hablas te que te estás en para contacto con otros seres, van a pensar eso. claro, ¿qué razón te dieron de lo que te había ocurrido? No sé, ¿ha tenido ¿No? usted una interacción medicamentosa? Sí, sí, claro, o sea, yo incluso llevé Las los gotas medicamentos que de tomé, ajá, las gotas, ajá, yo llevé eso, yo me imaginé que fue por de pronto mezclar medicamentos, algo así, yo los llevé, no, pero mira, eso no te puede generar ninguna de las situaciones en las que estás. Seguro, pues piensan que uno algo más se tomó que yo no estaba contando y me mandaron a tomar agua, yo no, pues, ¿no? Entonces eso fue para mí muy, pues muy complejo y uno se daba cuenta que hay muchas personas que no están como preparadas para atender este tipo para atender. de situaciones, ¿no? Ujú. Claro. ¿Cuál fue la desarmonía o el desajuste más importante que sentiste después de la experiencia? ¿Cuál dirías que fue lo más desajustado que había en ti en ese momento, cuando regresas de la experiencia? Eh, yo como les contaba, yo estaba como intermitente, ¿no? Estaba ya, regresaba, me volví a ir, así estuve como 3 días. Lo más complejo era pues como ese un mareo que yo sentía, estar en dos, tres dimensiones, no te puedo decir lugares, sino como dimensiones al tiempo. Yo lo que me imaginaba es que pues, me pasó algo en mi cabeza. De hecho, creo que al segundo día yo me levantaba pues digamos, no estaba como en sí. Yo creo que actuaba incluso como si hubiera tenido algún trastorno y yo pensaba eso, que iba a parar como que al hospital psiquiátrico, me imaginaba. Entonces yo tenía mucha angustia de eso y yo pedía demasiado regresar bien y sobre todo pues sin ningún tipo de trastorno. A veces yo me despertaba en la madrugada y pensaba, listo, ya está todo bien, miraba todo aquí como lo estamos viendo en este momento, pero de pronto de este extremo se me empezaba a abrir como una nube y entraba en contacto. No, decía yo otra vez, no me puede estar pasando esto. Entonces era bien complejo. Y en los momentos como de cordura, yo lo que hacía era como mirar mi cuerpo, ¿no? Entonces miraba mis manos, miraba mis zapatos, mis piernas y como que yo extrañaba, yo decía, pero es que esto era yo, esta era mi persona y no la puedo ya como manejar bien. Entonces yo decía, o sea, yo no comprendía, o sea, porque decía, este es mi cuerpo, pero a la vez sé que soy conciencia, estoy en otro lado. Entonces eso era algo bien complejo realmente, que luego pues poco a poco pude ir comprendiendo, ¿no? Como esas situaciones, que nosotros pues no solo somos este cuerpo que está aquí, sino que realmente nosotros somos lo que llevamos por dentro, ¿no? Nuestro espíritu, que realmente lo más importante. Entonces, esa era como la principal, algo como la desarmonía que yo tuve, pero afortunadamente fue pasando el tiempo, como a los 3, 4 días, yo ya pude volver a mis facultades al 100%, ¿no? Y antes de volver, Alfredo, ¿te dijeron algo? ¿Te trasladaron algo importante? ¿Te dieron una explicación? ¿Sentiste de alguna manera que el proceso había terminado? ¿Y para qué era ese proceso? No sé si Sí, lograste yo lo saber. sentí, eh, me lo hicieron comprender como en el lenguaje, ¿no? De uno. Me dijeron, bueno, esto tú tienes en esas épocas, hace un año, 45 años. Este es como tu primer tiempo, me dijeron, de un partido, ¿sí? Algo así como que yo comprendí. Tú tuviste ya la primera oportunidad, no la has aprovechado como deberías haberla aprovechado, pero viene una segunda oportunidad.
en la cual tú realmente debes aprovechar. En ese examen, mira, tú sacaste en una escala al 100%, pues tu calificación fue aproximadamente del 75, 70, 75%. No es un valor alto como a los que tú estás acostumbrado a tener en cuando haces tus estudios, sí, decía yo. Entonces, tú debes regresar acá con unos valores superiores como al 90%. Entonces, tienes otra oportunidad, pero debes mejorar tantas cosas que me enseñaban allá, que tú debes mejorar sobre todo en la relación familiares, más amor, más entrega a la familia, dejar algunas cosas de priorizar, ¿no? Como las cuestiones laborales y demás, y concéntrate todos esos esfuerzos más en lo que realmente importa y en lo que realmente tú vienes acá. Eran cosas tan bonitas que, por ejemplo, yo la música la sentía pues muy diferente, no como aquí que estamos acostumbrados simplemente con nuestros oídos, sino que yo la música la sentía, o sea, como que la vivificaba, como si tú te metieras en las notas, ¿no? Entonces fue tan bonito que, por ejemplo, eh, me dijeron, pues, háblale a tu esposa como con esta canción. Entonces me daban como unas canciones para hablarle a mi esposa. Por ejemplo, esa canción que yo la escuché cuando apenas me ocurrió se llama Rocas en mi mente, que es muy bonita, es de rock en español como de los años 90, pero tiene unos mensajes tan bonitos que es como de una despedida cuando una persona se está yendo, ¿no? A mi mamá, por ejemplo, me dijeron, mira, tú explícale como con esta canción, por ejemplo, de que le gusta a ella, que es de su época, la de No llores por mi Argentina, ¿no? Mira que hay unas frases que son muy bonitas, por ejemplo, que dice, mi vida entera te la dedico, ¿no? Entonces, son, o sea, cosas que a uno como que te quiebran, ¿no? O sea, tú a pesar de que eres fuerte y todo, pero llega un momento allá que tú, pues, te quiebras, ¿no? Como en ese momento, mira que le dan como ganas de llorar y demás de recordar eso y de transmitir esos bellos mensajes que me dio el mundo espiritual. ¿Tú crees, Alfredo, que las personas deberíamos de pasar por una experiencia como esta para manifestar o sentir el ser auténtico que cada uno somos y que llevamos adentro? Y por otro lado, yo tengo la idea de que puede ser una hipótesis de trabajo. ¿Crees que las personas que transitan una FM es como si se hubieran perdido un poquito, como si se hubieran desvinculado un poquito del camino correcto? Y es como decís, una cachetada, una bofetada a tiempo para volver al camino. ¿Crees que puede ser una hipótesis viable? Sí, yo creo que sí, o sea, con lo que yo he podido estudiar y con las demás personas que me han ayudado a comprender la situación, sí, yo pienso que así es. ¿Tú crees que Ojalá, tú crees que tu vida sí, estaba en esos aspectos que te mostraron un poco fuera del camino, estaba un poco los planes alejados de tu propósito de vida y necesitabas un reencuentro y una interacción con necesitábamos tu alma para que tú un pudieras ajuste. ver eso? Claro que sí. Yo lo que pienso es que, pues, ojalá, digamos, todas las personas podríamos afrontar este tipo de situaciones, ¿no? De pronto hay algunas personas que las han sufrido de una manera, pues, muy crítica, ¿no? Que han entrado en accidentes, tantos días Sí, o sí, meses en la UCI, muy, muy complejos. La mía en sí. comparación, pues, digamos, no fue tan compleja, pero entré, ¿no? Con algo, pues, cercano a la muerte. Sí, claro. La experiencia pues te hace cambiar mucho y al que no la hace cambiar después de haber sufrido semejante experiencia, tremendas lecciones de vida que uno le dan, pues realmente yo creo que no está en nada. Y lo bonito también de esto es que podemos, por ejemplo, con este hermoso programa que tú tienes, las personas que hemos tenido esta experiencia, pues poderlas compartir al resto de las personas que no han tenido este tipo de experiencias o que simplemente las han visto en televisión, porque no las creen, ¿no? Como Santo Tomás, ver para creer. Entonces, si uno ya ha tenido esta experiencia, pues, ¿qué te puedo decir yo? O sea, como en el método científico, experimenté y mi hipótesis es verdadera. El mundo espiritual existe, Dios existe, los seres superiores están ahí. Y así es. Es un empujón que le dan a uno para recomponer el camino. Es como la charla técnica, ¿no? En el fútbol, mira, en el primer tiempo vas con un gol en contra, debemos mejorar el tema de las defensas, los delanteros, entonces para el segundo tiempo salimos a ganar.
Entonces yo lo veo así y entonces aplicar todos esos conocimientos tan bonitos, esas lecciones puntuales de vida que me dieron y poderlas compartir inicialmente a mi familia y a las demás personas. Entonces, la verdad, yo me siento muy, muy contento de haber podido experimentar eso y sobre todo, como me han dicho, ¿no? Las personas que me han colaborado, afortunado. Además, tú tenías una mente bastante desarrollada en cuanto a la física, las matemáticas, con lo cual tú sabías perfectamente que lo que te estaban mostrando era real, que no era una alucinación, sino era algo que te estaban explicando, ¿no? Por ejemplo, los campos de vibración, cómo pasábamos de una vibración a otra o cómo vamos Exacto. recorriendo un camino, ¿no? Era como una especie de escalera donde vamos ascendiendo, ¿no? Quizás las personas no sabemos apreciar realmente cuando nos ocurre una experiencia traumática, porque evidentemente la vida es un camino, ¿no? Y hay circunstancias traumáticas que se presentan para evolucionar, para crecer, para conocerse a uno mismo, ¿no? Igual que una ECM es algo muy intenso, ¿no? Muy, muy profundo. Pero es verdad que a lo largo de la vida pasamos por circunstancias como un divorcio, una muerte de un hijo, de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una casa, la pérdida de la salud, imagínate, ¿no? Pero tú cuando estabas relatando todo eso, una de tus preguntas internas, ¿no? Y de tu preocupación interna era, me está dando algo, estoy teniendo algo en el cerebro, esto es algo que veremos a ver, ¿no? Te imaginarías que podía ser un ictus, que podía ser cualquier tipo de malformación que hubiera estallado, un aneurisma. Entonces, ¿crees que necesitamos realmente una ECM para poder validar quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Qué tenemos que hacer con la vida? ¿O podemos aprender a través de todo lo que nos va sucediendo y que no prestamos atención, Alfredo? Porque en realidad a ti te habían ido dando señalitas, ¿no? De que aquello no Sí, iba sí. bien, de que aquello no iba bien del todo. Pero cada uno seguimos como, no sé, como si tuviéramos unas orejeras y no pudiéramos ver más allá de eso, ¿no? Y una SM, estarás de acuerdo conmigo, que es tal la amplificación del nivel de conciencia que no puedes regresar sin darte cuenta que hay un antes y un después. No lo puedes obviar. Así es, así es. Pues yo pienso que todo depende de las personas, ¿no? De su grado de evolución, madurez y demás. Algunas personas, claro, pues nos tocará afrontar este tipo de situaciones como las SM, ¿no? Para realmente comprender ese mundo espiritual, para dar un giro, un cambio en tu vida. Otras personas, como tú lo dices, de pronto por diferentes situaciones que también son algunos choques, golpes, ¿no? Problemas emocionales, ¿no? O cambios rotundos, por ejemplo, de su modo de vida y demás, también encontrarán su real propósito. Algunas personas de pronto por cuestiones religiosas y demás, o ahora que está tan de moda todos estos temas del despertar de la conciencia, entonces también hay muchos grupos, guías, ¿no? De ayuda espiritual y demás, también son como diferentes vías y caminos para generar ese despertar de conciencia. Entonces, yo pienso que hay muchos caminos. Algunas personas de pronto nos mandan por el camino más complejo, más tortuoso, a otros de pronto por un camino más fácil o menos difícil. Entonces, yo pienso, ¿no? Que todo depende de las personas, ¿no? Pero lastimosamente también a veces me pregunto, ¿y qué pasa con esas personas que realmente nunca y pasaron su existir por este planeta, por este plano, pero nunca, digamos, le dieron realmente la importancia a los temas espirituales, que también hay millones de personas que pasan por esto. Afortunadamente ahora lo que uno se da cuenta es presentando, ¿no? Su despertar espiritual o de conciencia. Entonces, realmente son muchos los caminos, pero lo más importante es concentrarnos en eso, que nosotros pues no solo somos estos seres biológicos, ¿no? Sino que realmente somos una conciencia, ¿no? Y cuando tú realmente ya no te ves en tu cuerpo y te ves netamente como conciencia, como energía,
pues todo este panorama cambia totalmente, ¿no? El sentir que la muerte no existe, Alfredo, supongo que da mucha tranquilidad. Sí, da mucha tranquilidad, pero a la vez también nos da otro modo de pensar y para mí es la responsabilidad, ¿no? Sí, listo, no terminamos, pero tú vas a tener un examen de conciencia, ¿no? Que entonces, de tus buenas acciones, perfecto, vas a tener felicidad, pero de las malas acciones, las cosas que has hecho sufrir a las demás personas que te rodean, eso es terrible. La angustia que uno siente es muy difícil. Entonces, lo más importante es eso, listo. Nosotros terminamos en este plano terrenal, termina, digamos, este cuerpo biológico, somos conciencia, somos espíritu, pero nosotros pues tenemos que responder por nuestros actos, ¿no? Entonces, tanto los buenos como sobre todo las malas acciones o cosas también, acciones que dejamos de hacer. Entonces, lo más bonito, lo más importante es eso, ¿no? Con este tipo de experiencias, pues despertarnos, darnos cuenta, entrar nuevamente por el camino que debemos ir y sobre todo aprovechar este existir, aprovechar estos momentos, porque si aquí vinimos es para aprender, ¿no? Para aprender de muchas cosas, para corregirnos de nuestros defectos que de pronto tenemos de vidas anteriores y demás, entonces perfeccionarnos. Entonces, aprovechemos este existir, vivamos de una manera adecuada. Además, ese enjuiciamiento que decimos, ¿no? Que pasaste, ¿no? Tenemos que hablar un poquito de ello, sobre todo para que quede claro que nadie te juzga, que eres tú mismo quien está viendo tus actos y como estás en un estado de conciencia ampliado, amplificado, cuando estás conectado con quien tú eres realmente, lo ves todo con muchísima claridad, cosa que no ocurre aquí por la densidad, No. ¿no? Que hay, ¿no? Ujú. No hay quien juzgue. Digamos que eres tú mismo quien no se siente muy orgulloso de lo que hace sentir a otra persona, pero en ningún caso hay enjuiciamiento, culpa y castigo. ¿Realmente crees que es una lección de amor incondicional? Que cuando uno regresa de una experiencia como esta, tiene en la mente lo que es realmente el amor incondicional. Claro. Y uno valora mucho eso, ¿no? De hecho, como yo comentaba, realmente por ese amor es que yo estoy aquí nuevamente, ¿no? De regreso. Porque era tanta la angustia que yo sentía de dejar a mis hijas, ¿no? Yo decía, no, pero si mi tarea todavía no está hecha, ellas todavía, la mayor todavía está cursando su universidad, la menor apenas va a terminar su bachillerato, va a entrar a una universidad. O sea, faltan muchas cosas y falta todavía mucha formación en ellas. Yo todavía debo dar mucho. Está mi esposa, yo no la puedo dejar, mi mamá. Entonces, era tanta mi angustia que realmente ese amor que yo lo generaba ya, fue el que, pues pienso yo, que me permitió regresar, ¿no? Y regresar, pues bien, con todas mis facultades y demás, ¿no? No regresar con problemas neurológicos y demás, porque yo todo eso pedía, ¿no? Pero pues yo soy como el pilar económico en mi familia, si yo ya no trabajo, entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, yo todo eso pedía, volver con todas mis facultades y demás. Entonces, fue tanto el amor que uno expresaba allá que me permitió regresar acá. Y también el amor, por ejemplo, cuando entre yo en mis despertares, que mi esposa, por ejemplo, estaba a mi lado, me hacían sentir que también estoy aquí, que estoy vivo, me tocaban, me abrazaban, mi hija Gaby también estaba ahí al lado mío, ¿sí? Entonces todo eso realmente a mí me ayudó mucho, fue como esos abrazos que yo sentí, esas palabras que me decían, fue ese polo a tierra que me permitía sentir que uno también pertenecía como a este plano, ¿no? A esta dimensión. Entonces el Sí, amor es algo fuera del inmenso. renacimiento, ¿no? Fuera del Sí. renacimiento era como un renacimiento, pero te hacían sentir que tú pertenecías a este plano en ese momento. ¿Piensas que debería de existir un espacio, un entorno positivo, confortable, donde se pudieran compartir e integrar de una forma positiva estas experiencias? ¿Qué tipo de entorno o ámbito profesional crees que sería el preciso, el más adecuado para
poder hablar de algo como esto que estamos hablando tú y yo? ¿Y cómo te hubiera gustado que hubiera sido para ti, Alfredo? Pues a mí me hubiera gustado, por ejemplo, yo tuve como ese choque, ¿no? En el hospital que piensan que no, pues algo le pasó, se enloqueció, se drogó. Entonces eso es muy fuerte, ¿no? Porque tú estás en esa situación tan compleja y te tratan mal en un hospital, ¿no? Entonces eso fue muy difícil. Pero, por ejemplo, a los 3, 4 días, como les comentaba, yo pude, me atendió, digamos, de manera virtual. Doctor Harold desde Quito, que es una persona que maneja muy bien todos estos temas espíritas y espirituales. Y entonces todo el domingo, que yo ya estaba pues relativamente mucho mejor, entonces él me estuvo atendiendo y hablando y explicándome de todas las situaciones. Me hablaba, por ejemplo, de lo que yo comentaba de las matemáticas. Ah, claro, mira, eso puede ser eso te dieron como una clase de geometría sagrada, me decían, siéntete orgulloso, siéntete afortunado. Y cuando, por ejemplo, he podido ir a otros centros espíritas y demás, entonces si uno cuenta esta situación, entonces es bonito porque te explican, o sea, qué te pasó, ¿no? Y ya no lo ves como que algún problema mental, sino, no, mira, tú entraste en contacto con tales seres, seguramente, sí, esas escenas que tuviste, entonces ya me explican, mira, eso se llama un examen de conciencia, entonces es tan bonito que ojalá a todas las personas que afrontamos este tipo de situaciones, pudiéramos tener esos espacios, ¿no? Con personas que conocen del tema, con otras personas que han experimentado este tipo de experiencias y poder compartir entre todos, ¿no? No sé si esas se llaman como las terapias grupales, ¿no? En psicología, en psiquiatría, que eso es muy valioso porque tú no te sientes solo, miras lo que le pasó a uno, miras lo que le pasó al uno fue más complejo, al otro menos complejo, al uno le explicaron tal cosa, al otro le explicaron X o Y situación, y están los médicos, los psicólogos, los psiquiatras que conocen del tema, y entonces es muy bonito porque tú ya ves que es algo realmente valioso, que en vez de ser algo para que sea objeto de burla para algunas personas, para otras personas va a ser como un objeto de admiración, ¿no? Y te sientes tú valioso. Entonces, como algunas personas ocultan a veces sus experiencias por precisamente que no se les burlen, porque precisamente no piensen que están mal de su cabeza, es muy, muy bonito que existan, por ejemplo, ese tipo de espacios. Y la verdad, por ejemplo, yo te felicito porque con este tipo de espacios que tenemos, podemos compartir este tipo de experiencias a miles de personas en el mundo, ¿no? Y la verdad es muy valioso. Para uno no es fácil compartirlo, pero si es para el provecho del estudio científico que ustedes están haciendo y sobre todo para las demás personas que puedan ver esta entrevista, pues con mucho gusto y con mucho amor uno lo hace, ¿no? Damos voz y perseguimos y queremos que la gente se sienta identificada, porque hay muchas personas que nunca han contado su experiencia por miedo, por temor a ser juzgadas, a pensar que estaban en un delirio, que habían tomado algo, como tú bien explicas, y poder tener un espacio tranquilo, ¿no? Como este es uno de ellos. Y Sí, espero que sea pionero y espero que llegue a mucha gente, porque no sabes la cantidad de gente que tiene miedo a morir, porque cree que va a ser juzgada, que se va a sentir culpable, que no va a poder soportar aquellas cosas o aquellos errores que todos cometemos y que no, en la vida no siempre todo sale bien. Pero hay algo importantísimo y es que hay una luz que nos ama, hay algo muy por encima de nosotros que nos acompaña todo el tiempo y que nos ayuda y nos motiva para seguir adelante y para hacer las cosas cada día un poquito mejor. Yo siempre digo que cada noche morimos y al amanecer despertamos y empieza un nuevo día y hay una nueva oportunidad para poder rehacer aquello que no salió tan bien en alguna otra ocasión. Así que esto, Alfredo, es una ventanica, esto es una semilla para que vaya creciendo y ojalá muchas personas se animen y nos cuenten su historia, porque realmente ayuda mucho. Escucharos, saber que traéis como un nuevo propósito. Vamos a decir que habéis encontrado el propósito
de vuestra vida en ese instante, ¿no? En esos segundos, minutos, cada uno lo que hayan vivido. Alfredo, muchas gracias por compartir, por estar con nosotros, por ayudar en este proyecto y, y que sigas contando tu historia, ayudando a personas que también han transitado por esto y que se encuentran muy solas y que todos deberíamos de unir fuerzas para que esto sea una realidad, porque es complicado a nivel científico comprender cómo el cerebro puede estar en contacto con otra dimensión, que en realidad no es otra dimensión, es la nuestra, solo que aquí estamos de paso. Y cuando llegamos a comprender eso, se sencilla mucho todo, ¿verdad? Así que un montón de gracias, te mando un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias y para mí la verdad es un honor pertenecer a este proyecto con mi testimonio y como tú lo decías, que este testimonio entonces también sirva para la gran cantidad de personas que puedan ver esta entrevista para que realmente tengan un cambio y en su modo de ver, de sentirse aquí en este plano terrenal. Gracias.